Ahora sí, entonces, hablábamos de lo que era el triángulo de Pascal, que, como decía, ustedes ya, algunos ya lo conocen de primero medio, o después. Entonces, en definición, el triángulo de Pascal, ustedes deberían saber que es un triángulo, que solamente está formado por números naturales, y que ahora nos va a servir para calcular probabilidades, ¿ya? No para todo tipo de experimentos, algo adelantamos ayer, ¿ya? No es que cualquier experimento lo podamos llevar a un triángulo Pascal, sino que para aquellos experimentos bien especiales, ¿cierto? Que tenían dos opciones. Lo vamos a definir en la diapositiva siguiente. Entonces, algunas características formalizadas del triángulo de Pascal, estas cuatro características que la definen. Primero, todas las filas, ¿cierto?, de este triángulo, ahí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Cuando uno ve el triángulo, uno se da cuenta aquí que está formado por unos al principio y al final de cada fila, ¿cierto? Entonces, uno entiende que cada fila del triángulo Pascal parte con un 1 y termina con un 1. ¿Ya? Además, tienen una característica que son simétricas. Si se fija, uno lo ve de izquierda a derecha, pareciera que en la mitad fueran igual, ¿cierto? Entonces, un 2 al medio, 1 al lado. Aquí 1, 3, 3, 1. Acá 1, 4, 6, 6, 4, 1. Entonces hay una relación de simetría con los números. El triángulo de Pascal. Además, cada número que tenga el triángulo, obviamente sacando los unos, ¿cierto? Porque esos siempre van a ser así, pero todos los números que hay por dentro son la suma de dos números de arriba. Entonces, por ejemplo, ese 10 que está aquí, que estoy marcando con la flecha, va a ser la suma del 4 y el 6 que están arriba, inmediatamente arriba de él, ¿cierto? Entonces uno podría construir el triángulo Pascal a partir de estos tres unos, y uno podría ir para abajo construyendo el resto hasta donde uno crea que es conveniente hacerlo. Ahora yo les digo, al principio es bueno que ustedes tengan el triángulo Pascal, pero después ustedes deberían ser capaces de generarlo con la memoria, e incluso si vamos más allá, que es lo que les decía ayer, que uno fuera a una fila del triángulo Pascal determinada, y que uno supiera más o menos mentalmente a qué corresponde, a qué números tiene, ¿no? Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, ¿qué van a representar estos numeritos en probabilidad? No es la probabilidad, claramente, porque ustedes saben que está entre 0 y 1. Lo que van a representar estos números son casos favorables en un experimento bien determinado y dado un suceso en particular, ¿no? Ese 4 va a determinar algo, ese 6 va a determinar algo y así. Algunos detallitos que también vamos a agregar sobre el triángulo de Pascal. Además, que esto ya algo vimos ayer, si se fijan, si uno va sumando los números que hay en cada fila, ¿cierto? Y vamos más acá, van apareciendo las potencias de base 2. Si uno va sumando cada fila, van saliendo las potencias de base 2, y de hecho, uno se va dando cuenta que esto, como siempre se va duplicando, uno puede darse cuenta que cada fila le vamos a dar un orden. Vamos a decir que esta es la fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5 y así hacia abajo. Entonces, ¿qué relación tiene este número de la fila con la potencia de base 2? Es que el número de la fila que nosotros vamos a elegir del triángulo Pascal va a ser el exponente de la potencia. Ahora, vamos a probabilidades para que tenga mucho más sentido. ¿Para qué sirve el triángulo Pascal en probabilidades? Lo acabo de decir, primero, determinar casos favorables de sucesos en un tipo de experimento que es especial, que ahí de hecho uno tiene que, le hace la relación, ¿se acuerdan con los binomios? Nosotros cuando entendía binomios, dos términos, ¿cierto? Cuando hablábamos de eso,
Ahora, en probabilidad sería, más allá de binomios, estamos hablando de experimentos que tengan dos posibles resultados. Lanzar una moneda, cara sello. Elegir entre sí y no, dos posibles resultados. Hombre-mujer, por ejemplo, elegir entre hombre y mujer. Verdadero o falso. Entonces, cada vez que trabajemos problemas donde haya dos posibles resultados, el triángulo de Pascal puede ser muy útil para calcular probabilidades. Porque seguramente en este tipo de problemas es típico que nosotros vamos a tener que repetir este experimento. O sea, por ejemplo, lanzar una moneda 4 veces, 5 veces, 6 veces, 10 veces, etcétera, etcétera. O 10 preguntas de verdadero y falso. Entonces ahí aparece el triángulo de Pascal. Si lo vemos, por ejemplo, con el típico experimento de lanzar una moneda, si yo, por ejemplo, lanzara 5 veces la moneda, entonces tendría que ubicarme en la fila número 5 del triángulo de Pascal, ¿ya? Y aquí están repartidos todos los sucesos simples, en realidad, que tiene, o los sucesos elementales que tiene el lanzamiento de 5 monedas. Por ejemplo, este 1 representaría que salieran 5 caras. O sea, hay un caso favorable en que salgan 5 caras. Después, si voy a la derecha, 5 casos favorables donde salgan 4 caras y un sello. Después 10 casos favorables donde salgan 3 sellos y 2 caras. 2 casos favorables que salgan 2 sellos y 3 caras. 5 casos favorables que salgan un sello y 4 caras. Y un caso favorable que salgan 5 caras. Entonces así se reparten todos los eventos elementales que tiene el experimento de lanzar 5 veces una moneda. Y además, si sumamos todos estos casos, vamos a obtener los casos posibles o la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. Entonces vamos a poder calcular la probabilidad porque vamos a tener el denominador. Entonces, fíjense lo práctico que puede ser saberse el triángulo de Pascal en este tipo de experimentos. Y la idea, y les decía el otro día a una persona que me hacía las consultas respecto al triángulo de Pascal, que no es que ustedes tengan que crear el triángulo de Pascal cada rato o ir viendo todo el triángulo de Pascal. Quizás va a ser necesario que ustedes tengan que ocupar una parte de ella y quizás ir derechamente con la memoria y el trabajo que ustedes van haciendo a una parte de él y encontrar la respuesta que están buscando. Entonces, terminamos la clase con un ejemplo de lanzamiento de monedas para que vean lo que acabo de decir en palabras, cómo se cumple entonces. Entonces dice, determinar la probabilidad de obtener igual número de caras, que nosotros vamos a llamar con la letra C, y número de sellos, con la letra S, si lanzamos 4 monedas, y va a ser usando el triángulo de Pascal. Entonces, aquí está la relación entre las filas y los lanzamientos. Entonces, si la fila es 0, no hay ningún lanzamiento. Fila 1, un lanzamiento de moneda. Fila 2, 2 lanzamientos. Fila 3, 3 lanzamientos. Fila 4, 4 lanzamientos. Entonces, si queremos ver esta probabilidad de obtener igual número de caras y de sellos, nos está diciendo entonces la probabilidad de obtener 2 caras y 2 sellos. 2 caras y 2 sellos, entonces se tiene claro que eso es lo que vamos a buscar. Entonces, uno se ubica en el triángulo Pascal, ustedes lo pueden dibujar, lo pueden tener de memoria, como sea, o una parte de él, pero si ustedes van a la fila número 4, ustedes se pueden dar cuenta de 2 cosas. Primero, que como el 4 es el número de fila y ustedes colocan la potencia de base 2, entonces ustedes saben que hay 16 casos posibles. Entonces eso es lo primero que ustedes pueden darse cuenta de manera rápida, incluso sin usar el triángulo Pascal, sino solamente esta propiedad de las potencias de base 2. Entonces ustedes ya saben que abajo, en el denominador de la regla de Laplace de la probabilidad, hay un 16. Ahora, para buscar el numerador, vamos a la fila número 4, y entendemos la fila desde los extremos,
acá se parte por la cara, pero puede haber sido al revés. Como es simétrico, da lo mismo. Van a llegar a los mismos resultados. Entonces aquí partimos por la cara. Entonces yo sé aquí en esta fila que este 1 representa 4 caras. Un caso favorable de 4 caras. Sigo a la derecha, entonces bajo las caras y suben los sellos. Entonces este es el caso que haya 3 caras. Hay 4 casos favorables que hayan 3 caras. 4 combinaciones, por decirlo de algún modo, donde hay 3 caras y un sello. 6 donde hay 2 caras y 2 sellos. Y ahí encontré lo que estaba buscando. Encontré los casos favorables. 6. 6 casos favorables tiene el suceso de obtener 2 caras y 2 sellos al lanzar 4 dados. Entonces, si ustedes van ahora a la parte final, los casos favorables eran 6, los casos posibles eran 16, y ahí ustedes pueden tener la libertad de encontrar la probabilidad, ya sea dividiendo, fracción, decimal, ¿cierto? Porcentaje. Entonces, ahí hay un ejemplo más claro de lo que hicimos ayer, ya más formalizado de cómo el triángulo de Pascal les puede servir para encontrar probabilidades de manera mucho más ordenada, mucho más clara, y ojo, no están contando. Porque si nosotros nos ponemos a contar, imagínense, tendrían que escribir en una hoja los 16 casos y buscar cuáles cumplen ser 2 caras, 2 sellos, y usted entenderá que eso lleva tiempo. Lo decía ayer también, demora, aparte que demora, la probabilidad de error aumenta porque me puedo confundir, puedo repetir un caso, puedo desordenarme, puede pasar cualquier cosa. En cambio, el triángulo de Pascal está ordenadito y me da inmediatamente los casos posibles. Y no importa cuáles son. En este caso, no importa cuántos son en total. Entonces, se fijan que es súper clave este tipo de cosas. Ahora, yo termino la clase con un detallito que no dijimos en la clase anterior, pero existe otra estrategia, en algunos casos más visual, y que no se puede descartar, y que muchas veces quizás ustedes van a ver en la resolución de ejercicios, que es lo que se llama el diagrama de árbol. Ya, ahí esta va a ser la única foto que vamos a poner en la clase, el diagrama de árbol. Entonces, si vamos al mismo experimento, ¿cierto? El experimento de lanzar 4 monedas, y queremos la probabilidad de obtener 2 caras y 2 sellos. Ya sabemos que es 6 de 16, pero visualicémoslo usando diagrama de árbol. Entonces, parto de un punto cualquiera y pienso en el primer lanzamiento. Cara, sello. Primer lanzamiento. Después, primer lanzamiento salió cara, sello. Entonces, aquí metimos el segundo lanzamiento. Entonces, aquí sería cara, sello, cara, sello. Si en el primero salió cara, en el segundo puede salir cara, sello. Si en el primero salió sello, en el segundo salió cara, sello. Después puedo meter un tercer lanzamiento. Aquí lo vamos a bajar porque no nos va a dar espacio. Entonces, aquí cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Ya llevamos 3 lanzamientos, 8 posibles resultados. Aquí están. Entonces, cada uno de estos va a generar 2 más para un cuarto lanzamiento. Todos cara, sello, 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 cara, sello. Este sería el cuarto lanzamiento. Y, de hecho, si uno va a las ramas finales,
es cosa de buscar aquellas ramitas que tengan 2C y 2S. Entonces aquí las voy a marcar con rojo. Está esa, CCSS. Está esa, CSSC. Está esta. No sé si quizás se me fue alguna. Estoy pensándolo de rápida. Después lo voy a chequear. Está esa. Está esta también. SC. Y de las que veo rápidamente, está esta. SSCC. Y hay una que se me escapó. A ver. Hay una que se me fue. ¿Dónde está? Aquí la veo. Porque eran 6. ¿Dónde está? La veo. Rápidamente mi lista. No es que me ahí está. Ahí está. CSCS. Entonces ahí están los 6 de un total de 16, porque si uno cuenta toda esta última ramita, si uno suma, estas son 16 ramas finales. Entonces fíjense el mismo problema visualizado usando diagramas de árbol. Claramente el diagrama de árbol no sirve si tengo muchos casos, porque ya hacer este dibujo, si se dieron cuenta, es complejo, pero quizás con pocos elementos, o quizás algún día van a tener que interpretar probabilidades usando diagrama de árbol, y quizás más adelante vamos a tener que ocupar la resolución de algún problema usando diagrama de árbol. En matemáticas se utiliza bastante, sobre todo problemas de probabilidad compuesta. Y ahí vamos a ver cómo esto actúa y una forma distinta de verlo. ¿Ya? Pero es una alternativa válida, o si algún día tienen que interpretar, vayan a saber lo que le pueden preguntar en una prueba PTU, si algún día tienen que interpretar un diagrama de árbol, vamos a tener que estar ahí para conocerlo, pero en general, para más de 3 o 4 lanzamientos, por lo menos en monedas, ya como que hacer un diagrama de árbol para mostrar todo no es muy recomendable. Es engorroso, como anotar los resultados. Ya con 3 lanzamientos, sí, ya es agradable. O incluso imagínense, para lanzar 2 dados ya sería complicado. Entonces, es una forma de verlo, se los muestro para que lo conozcan, si es que alguna vez no habían trabajado tanto con él. Yo asumo que lo habrán visto, por ejemplo, en ciencias, en biología quizás, pero termino la clase con esto y abro el espacio por si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? Perdón, aquí yo puse... Perdón, chicos. Se me fue que era 16. Ahora sí. Entonces le mando la foto del diagrama de árbol para que conozcan. Entonces, ¿estamos ok, chiquillos?